Amigos y amigas, bienvenidos a su programa Volvamos a lo Nuestro. Hoy muy contentos con una amiga muy querida, por mí y por todos ustedes, porque apenas la vean en pantalla van a decir, Olguita Benavides Hidalgo, tan querida, que viene de una familia tan querida, gente que ha aportado tanto a la comunidad. Y bueno, un día de estos ahí estaba conversando con Gerardo Arias, largo y tendido, de Olguita, de don Esteban Benavides, de Carlitos Benavides, el hermano de ella, de tantas y tantas cosas. Hablamos acerca de los programas maravillosos que se escuchaban en la radio en el pasado y en fin, estábamos ahí como dicen, como pez en el agua. A mí me gusta más decir hormiga en tapa de dulce, para darte un pedacito del dulce también. Sí. Olguita, bienvenida. Muchas gracias. Es un placer, Angelita. Un placer saber que la que no era de San Carlos vino a San Carlos a contar la historia de San Carlos. Y yo estoy muy agradecida por eso. Muchísimas y la admiro gracias. mucho. Muchas gracias, muchas gracias. Mira, yo siempre digo que esto es como cuando uno llega a casa ajena y ve en esa casa lo que los de la casa no ven. Porque la gente siempre me ha dicho, usted, hija de extranjeros, ¿cómo tantas cosas sobre Costa Rica? Bueno, con facetas del terruño y ahora aquí con San Carlos. Le digo, es que es muy sencillo, es cierto. Si vos vas a mi casa, ves en mi casa, lo que ya yo estoy acostumbrada, que la silla, las mesas, que esto está acomodado así, que bla, bla, como es mi sistema, ¿verdad? Y yo voy a tu casa, pasa lo mismo. Veo en esa tu personalidad ya muchísimas cosas. Entonces, cuando uno llega a un pueblo, llega a una ciudad, ve lo que la gente ya no ve porque está acostumbrada. Por ejemplo, con Facetas del Terruño, que lo hice durante 27 años en Canal 13, yo me asombraba de llegar a las casas de los campesinos y, por ejemplo, de ver los bueyes, los boyeros y el sistema de vida que tenían, porque eso yo no lo conocía. Y creo que tal vez por eso uno le toma amor a las cosas y las enfoca de un lugar. Lo mismo, vine aquí a San Carlos y cuando decidimos crear el Día de las Tradiciones sancarleñas, mucha gente me decía, ¿pero cuáles tradiciones? Porque la gente está acostumbrada a lo del diario vivir, entonces le parece que no tiene ninguna importancia y son tradiciones que van desapareciendo. Esto lo digo porque si nos remontamos al tiempo que tu papá llegó y transformó, porque él transformó definitivamente el sistema de comunicación, el sistema de solidaridad y todo eso, para la gente las cosas eran comunes y corrientes, hoy para nosotros no, lo vemos, ¿verdad?, con un gran asombro y una admiración. Y es que Olguita es la hija de Esteban Benavides. Don Esteban Benavides es un nombre que los que no lo conozcan, pues ahora van a saber de él. Es una persona que ahí en la radio hizo una revolución, ¿verdad? Porque hizo un tipo de comunicación que era desconocida. Y nos contó Olguita, vamos a ver, don Esteban era de aquí, del mero, mero San Carlos. Totalmente. Nacido en Porvenir de Ciudad Quesada. Ok, y tu mamá era de Miramar, nació en Miramar, hija de naranjeños, sí, que después vienen y se aposentan los Hidalgo. Y Hidalgo González. Aquí hay una hidalgada, hay montones de hidalgos. Bueno, en realidad sí hay otros Hidalgo, pero no hay relación, que son de Grecia. Los de en un final a lo mejor que sí, ¿verdad? Pero sí, los Hidalgo Don Inocente se supone que no son familia de nosotros. Y hay más Hidalgos que tampoco son familia de Don Inocente. Sí, pero todos al final vienen como de una misma rama. Como decía tu abuelito, que todos venían de Judas Tadeo Corrales. Sí, él escribió de su puño y letra, que lo tengo ahí, que somos descendientes de Juan Vázquez de Coronado y Judas Tadeo Corrales, el fundador de Naranjo. Sí, entonces, bueno, ahí qué bien, qué bonito cuando uno encuentra así. A mí me encanta esa familia, yo no tengo familia. Me encantaría tener un montón. Y aunque no fueran de los mismos, diría que sí son de los mismos, ¿verdad? Bueno, ahí tenés a tu papá, un chiquillo travieso, que le gustaba más que todo como el trabajo más calladito, de oficina, esto y lo otro. Y un día ve que hay un señor, que es don Mario del Valle, que está haciendo movimientos de tierra y trabajando para hacer una construcción, porque ahí va a colocar a Radio San Carlos, y tu papá va a ayudar. Y dice, sí, él se entera de que ahí van a poner una radio y probablemente él tenía ese gusanillo, ¿verdad? Entonces él dice, aunque nunca había cogido una pala, en mi casa la que coge la pala es mi mamá. Y nos ha enseñado un poquito. Todavía la coge, ¿verdad? Todavía usa la pala y el martillo y el cuchillo y todo. Papi no pegaba un clavo, pero se fue y fue capaz de ayudarle a don Mario con tal de que cuando ya estuvieran los micrófonos instalados, lo dejaran hablar. Porque tenía eso, ya lo traía, ¿no? Igual como Carlos. Carlos empezó, mi hermano,
haciendo discurso subido en una silla, se ponía como un delantal encima y empezaba a hacer discursos políticos para ofender, según él, a los vecinos del lado arriba que eran de otro partido político, al contrario. Y eso no lo sabía Sí, yo. claro, esa historia no la hemos sacado. Sí. ¿Y qué? ¿Cómo le fue con los vecinos? Siempre lo Ay, escuchaban. se ponían enojados porque en aquel entonces la política como que se apasionaba mucho la gente, ¿verdad? Pero sí, y él tiene esa jocosidad de molestar y así empezó también, así se fue viendo como él iba a ser parte de la comunicación. En ese entonces, en esos primeros años de Radio San Carlos, bueno, a mí me contaban que inclusive tu papá, que era muy católico, había instalado un cable que iba desde la Radio San Carlos hasta la iglesia para la transmisión de la misa, o del Ah, rosario era. sí, es la misa y probablemente el rosario, pero para cuestión de comunicación se hicieron malabares. En cualquier palo seco que hubiera ahí encaramaban los equipos de aquel entonces, y hacían transmisiones de partidos y de lo que fuera, se hacía. Era una pasión porque todo, era una novedad de que en un pueblo donde no había mucho que hacer, pero había una radio donde se daban programas y se daban las noticias y toda esa situación, entonces la gente fue muy feliz con la radio. Claro, es que eran unos tiempos en que la nueva generación seguro no lo entendería, pero nosotros sí lo entendemos, que la gente vivía haciendo muchísimas cosas, pero más que todo físicas o de otra índole. Hoy por hoy, con el celular, todo el mundo está conectado y no comparte. No, Pero antes la gran noticia era esa y de repente la radio servía para un montón de cosas, porque la radio servía para enviar mensajes, para escuchar buena música, para entretenimiento de las amas de casa y cuentan que inclusive mientras la gente estaba recogiendo el café, colgaban los radiecitos ahí para sí. estar escuchando a tu papá mientras ellos hacían su trabajo de recolección del grano. Sí, papi tenía una voz muy, muy privilegiada y entonces hasta se enamoraban de él las mujeres. Eso llegó a suceder y nos contaron una vez una historia, yo no sé qué tan cierto puede ser eso, que una muchacha puso a un hijo de Esteban Benavides, así, Esteban Benavides. No sé cómo, Sí, sería, pero seguro que sí. digamos, por ejemplo, yo me llamo Olga, pero me pueden decir Marta, ¿verdad? Ese chiquito a lo mejor se llamaba Carlos y a lo mejor era que era Benavides y entonces también lo puso Esteban Benavides. Ah, bueno, hay una anécdota muy interesante, le voy a contar. Cuéntame. Cuando la emisora estaba en La Pila, en el balneario Lindavista, frente donde hoy está el estadio, una chiquilla la mandaban a dejarle café, porque esa era otra cosa que le voy a contar. Ahora, la chiquilla la mandaba a dejarle café a don Esteban, porque la mamá estaba oyendo radio, entonces hay que llevarle café a don Esteban con pancito y tortillas y natilla, y los chinearon tanto que por eso fue muy comelón. Bueno, aparte de los chineos que tuvo como cuando estuvo con sus padres adoptivos. Y entonces dice que ella iba a la radio y ella admiraba mucho a ese señor y dice, un día dice que yo tenga un hijo, yo lo voy a poner don Esteban, o le voy a poner el nombre de don Esteban, ¿verdad? Y resulta que hoy por hoy está casada con Esteban, mi hermano, y tiene un hijo que se llama Pablo Esteban. Ay, qué interesante. Cosas de la Qué vida, cosa ¿verdad? más increíble, sí, no hay Ella nada era una escrito. niña, ella era una niña. Y ella dijo que algún día ella cuando tuviera un hijo lo iba a poner Esteban. Y qué casualidad que lo puso, Pablo Esteban en este caso, y que es hijo de un Esteban, que es hijo de don Esteban Benavides Mora. Qué increíble, sí. No hay nada escrito, No, ¿verdad? no hay nada De todas escrito. las cosas que ocurren. Eso Sí. que vos decís era muy interesante porque, bueno, digamos, estamos hablando a nivel de San Carlos, pero yo puedo hablarte de la experiencia a nivel de San José, que conocí un montón de gente, que la gente estaba enamorada de los locutores, hombres y mujeres, ¿verdad? Y Sí. antes se hacía mucho las novelas y los cuentos. Me acuerdo a Ave María Salazar con aquella voz maravillosa. Había montones de gente y muchos periodistas que después en algún momento trabajaron conmigo y la gente se imaginaba aquellas bellezas y había gente que estaba en las partes de abajo de Monumental, porque en el segundo piso estaba la radio y la gente, las muchachas afuera esperando que saliera ese hombre, ese locutor, y lo que salía, imagínate. Don Carlos Eduardo Gómez, con aquel vocerón. Don Carlos Eduardo fue profesor mío de locución. Ah, sí. Mira, porque hasta por cierto, hablando de eso, aquí hubo un momento que llegaron
locutores y periodistas de gran fama en San José. Yo conozco montones, Eduardo Enrique Leiva, para Eduardo decirte. Enrique Leiva, Carlos Molina Berrocal, que ya descansó. Muchos grandes locutores que se venían porque la gente también andaba buscando como una mejor vida y qué mejor. San Carlos siempre fue como tierra de promisión, ¿verdad? Sí. Cuando se habla de San Carlos se habla como de la posibilidad de uno superarse, de tener dinero, de tener fama, de poder hacer cosas. Y ni qué decir de los locutores que se formaron a través de la ayuda de mi papá, porque mi papá hizo muchos locutores que luego, como quien dice, saltaron a la fama. Francisco Córdoba, Manuel Enrique Morales, ¿cuál otro está? Adrián Quirós, que también estuvo en medios nacionales. Ay, qué bien, qué bien. Sí, bien. claro. Yo tengo mucha relación con Manuel Emilio Morales, le voy a hablar de Enrique. Sí, debería traerlo a hacer un programa, porque claro. ese sí tiene que contar, porque habla mucho. Sí, hay gente, bueno, eso me parece muy interesante. Entonces es toda esa gente que estuvo aquí, bueno, pero mientras estaban aquí también vivían en San Carlos y en cierta forma de ahí se compenetraron con la población sancarleña. Ah, por supuesto, sí. Por ejemplo, Francisco Córdoba tiene una historia muy interesante. Francisco Córdoba se subía a un palo siendo un chiquillo a narrar los partidos, porque también traía el gusanillo ya de la comunicación. Y él vino a la radio y el que lo ayudó fue Gerardo Cordero, que ya también se nos fue. Y es muy bueno, o sea, lo traía muy bueno y llegó, bueno, hasta narrar partidos y todo, ¿verdad? Sí. Y sigue allá. Todo ese montón de gente, Olguita, y de repente si vemos esta nueva generación de sancarleños que también han encontrado voces preciosas, como la de Katia Vega, o como la de Katia Barquero, o como la de Janet Vargas, muchas voces muy educadas y muy lindas, que como que en San Carlos está como una semilla, ¿verdad? Es como un semillero. Digamos, si estamos hablando de nueva generación en ese caso, pero la vieja generación, mucha gente con muy buena voz. Odilia Paniagua, no sé si oyó hablar de Odilia Paniagua. Ah, sí, también. Se nos fue para Estados Unidos. Exacto, grandes voces también y gente, pero que en su momento hicieron, y por eso digo yo, pues, aunque digan que San Carlos es el cantón más grande, etcétera, estamos hablando como San Carlos más en los centros y de todo, cómo ahí ha salido ese semillero de gente que tiene esas grandes facilidades y que son voces muy bonitas y siguen siéndolas, ¿verdad? Sí, yo diría que se cultivaron mucho, lo que son esas Janet, Katia, las Katias. Se cultivaron mucho, se esforzaron mucho. Y ellos tuvieron la suerte, me imagino yo, que Radio Santa Clara sí tenía mucha capacitación para ellos. Yo tengo entendido que es así. De hecho, yo recibí capacitación con esta Silvia Rodríguez, antropóloga es también ella. Por medio de Lina nos dieron un curso que, por cierto, Ronald, el del canal, estuvo con nosotros, ahora que me decía que yo algo le hice. Bueno, Ronald Morera, ahora que entramos. Tengo que ver qué fue lo que le hice. Seguramente se quería referir a esa vez. Hicimos un curso muy intensivo de 6 meses y Silvia era rajada para enseñar. Qué belleza, sí, porque en Radio Santa Clara, inclusive Katia Vega, la mandaron a Ecuador. A ver, o sea que había esas facilidades de que la gente fuera becada a aprender, a perfeccionarse. Álvaro Chaverri, me entiendo que también. Sí. Qué bien, ¿verdad? Qué bien, porque bueno, los grandes maestros también hacen que hayan grandes alumnos, que a veces superan al maestro. Sí, claro. Porque eso es, pero bueno, entonces estamos hablando de un tiempo hermoso de ese San Carlos donde surge tanta vocación, pero no solo la vocación de las voces, es la vocación de servicio a la comunidad. Tu papá sirviendo siempre a la comunidad, siempre por un lugar, por el otro, colaborando, con la participación de muchas otras personas que se le unían. Y tu papá siempre dispuesto a lo mejor decir, oye, ¿cuándo había tiempo para la familia? Sí, qué interesante, porque además de eso, Angelita, le voy a contar, mi papá tiene un currículum que por ahí está, de participación en juntas directivas del CILOR, del comité tal, del otro comité, pero sí, en realidad, bueno, es que antes no era como ahora, que a los niños hay que llevarlos a pasear y que a los niños tienen que ir a la playa y que a los niños hay que llevarlos al restaurante. No, uno la vivía feliz ahí en el potrerillo de cerca de la casa y el papá estaba haciendo su misión. Y nosotros nunca nos quejamos. Yo no tengo
que decir que fuera un padre ausente, porque quizás que llegué a admirar mucho su labor. Bueno, qué dicha, sí, porque sí, es que eso también aplica al tiempo de antes, los papás estaban a veces tan ocupados, ¿verdad? Pero siempre había tiempo, porque la familia estaba en una disposición diferente. Nos vamos a ir por un momento y ya regresamos con más de Volvamos a lo Nuestro. Amigos y amigas, continuamos con nuestro programa Volvamos a lo Nuestro. Aquí estamos con nuestra amiga Olga Benavides Hidalgo, Olguita, muy querida en toda esta comunidad, y también yo la quiero mucho y la admiro porque siempre ha sido una persona pues dedicada a hacer el bien como lo hacía su papá. Y estábamos ahora comentando acerca de que el papá estaba todo el día trabajando, que mientras trabajaba en la radio, y que estaba en las juntas directivas y que estaba en tal lado, tal y tal. Y es que antes los papás vivían como trabajando mucho, pero al mismo tiempo era, como vos decís, una vida diferente. Y habían como las mamás, estaban ahí, y los hijos más o menos, ustedes en aquel potrerillo haciendo de las uñas, y su papá en carrera. Pero también ustedes aprenden de su papá porque vos seguiste los pasos de él, mientras en medios de comunicación, tu hermano Carlos también. ¿Cuáles de otros de tus hermanos entraron en eso? En realidad solo Carlos y yo, en lo que es comunicación, bueno, la radio y la familia entera sí tienen el asunto de dar. Entonces hay preocupación si sabemos de alguna familia y entonces uno le dice al otro y se forma ahí para hacer alguna ayuda emergente. Para salir del apuro. Ajá, exactamente. Tu papá murió a los 59 años, muy joven definitivamente. Tu mamá con 88 años sigue muy activa. Y como vos decís, con la pala, con el hacha, con todo eso. ¿Cómo era tu mamá? ¿Cómo era en aquellos entonces, cómo vivía ella ese mundo? Bueno, cuando nosotros nos criábamos, que éramos 7, y eso era una catizumba, como decíamos nosotros, ¿verdad? Resulta que mi mamá fue maestra también. Ajá. Ella fue maestra porque ella tuvo la oportunidad de ir a la complementaria, entonces los que iban a la complementaria podían dar clases. Entonces nos ponían a alguien de la familia a que nos cuidaran y ella se iba, bueno, anduvo por muchas partes, pero lo más cercano que recuerdo es aquí en Abundancia, pero mami sí trabajó de maestra y ahí para abajo también. Yo no sé cómo, a esa parte no me acuerdo cómo haría, pero aquí pues caminaba, pero en aquellos entonces ir a Gamonales o ir a la Abundancia era un viaje lejano, era un viaje lejano. No sé si será porque no habían casas, entonces como que se hacía más la lejanía, sí, ¿verdad? Sí. ¿Y qué iba a caballo? A pie, aquí, pero sí a caballo, sí. Y había una anécdota de una vez que le cogió la noche a caballo. Ah, no, eso era antes de tenernos a nosotros, que le pasaron algunas cosas. Cuando estaba soltera fue que ella fue maestra en Las Bajuras, ahora lo recuerdo. ¿Y cuál es la anécdota? No, que se fue a caballo y le cogió la noche, ella sola, y ahorita no recuerdo bien a dónde llegó la historia, como a Gerardo, ¿verdad? Que esa historia de Gerardo me puso a llorar a mí aquel día. Usted sabe lo que es verse una montaña y que no sabe cómo llegar, se lo hubiera comido el tigre, ¿verdad? Gerardo, me hiciste llorar. Sí, porque eran tiempos difíciles. Y además, ustedes fueron quienes realmente abrieron brecha en todos esos campos, ¿verdad? Todos esos educadores de ese entonces que iban a todas las zonas rurales, a las más alejadas, que además de todo eso y que salían cada cierto tiempo y las incomodidades, hasta los salarios eran otra incomodidad, porque había que salir a buscar el salario cada cierto tiempo. Era difícil. Pero bueno, tenemos lo que tenemos gracias a ustedes. Ahora que vos mencionás la complementaria, que esa es otra de las cosas que yo aprendí aquí con el tiempo, que no había secundaria, ¿verdad? Entonces, lo que aparece después de la escuela es la complementaria. Y ahí iba Coloma Guzmán, mi amiga hermana, que en paz descanse. Mi chiquita, sí, que yo la amaba mucho también. Toda linda, ¿verdad? Y también sobre esa complementaria me hablaba mucho don Genaro Rojas, ¿verdad? O sea, es que es toda la gente que estaba como involucrada. Y la complementaria estaba ubicada donde estaba el almacén central, ahí a los 100 metros de los semáforos de la catedral. Sí. Y ahí, bueno, se formó la gente y después de 3 años ya tenían el conocimiento para ser maestros, ¿verdad? Sí. Después llevaron algunos otros cursos y ahí fueron los educadores de todos los tiempos. Así empezó esa historia que ya es bien atrás
de la vida mía, ¿verdad? Por eso, a pesar pero- de mi edad hoy por hoy. No, exacto, pero digo yo. Pero uno escucha Sí, hablar de eso. sí, y otra cosa que yo he escuchado, imagínate que yo es que no solo por la edad, sino que es que ni siquiera yo estaba por esos lares. Otra cosa era la parte cultural aquí, que dicen que aquí se hacían unas veladas que eran, Yo participé en eso, sí. Eso se llamaba la Juventud Obrera Cristiana, que es donde está hoy KFC. Ahí había un salón grande donde se reunía la juventud a hacer esas veladas y todo eso. Yo recuerdo haberlo hecho. Antes se hacía fonomímica, ¿se acuerda usted? Yo participé en alguna velada de esas, y había una gran amiga mía, Floribet Castro, y el famoso Sacho, que ahorita no recuerdo el nombre, de apellido Arce, que es peluquero. Ay, con eso se hacían unas cosas maravillosas, que era la gran novedad en aquel entonces, porque no había otra cosa más, ¿verdad? claro, todo el pueblo iba a Apenas si ver esas acaso había veladas. televisión. Sí, 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 sí. O sea, el día de la velada era el día de fiesta. Ah, sí, claro. Pero yo me imagino que en el caso de papi, ellos lo vivieron todavía más profundamente porque todavía era más limitado todo. Ya cuando uno, por eso digo yo que ya por lo menos el televisor en nada menos había. Ujú, ujú. Pero sí, muy, muy, muy bonito. La historia, a mí me encanta. A mí me encanta que hablen de la historia, aunque yo ni hubiera estado en ese momento. Sí, Es muy sí, lindo. claro. Es Y muy es que bonito. casi todo es historia. Imagínate que vos venís descendiendo de Juan Vázquez de Coronado, pasás por Judas Tadeo Corrales, que eso es bueno, uno ni siquiera se los imagina, ¿verdad? Sí. Y después venís hasta aquí, ¿sabes? Sos descendiente, o sea, en tus genes están ellos. Pero esa historia muy antigua que a vos te interesa. A vos te interesa qué hizo Juan Vázquez de Coronado, qué hizo Judas Tadeo Corrales. Por eso hay que portarse bien. Que después los descendientes de uno dice, ¿qué hizo mi abuela, bisabuela, tatarabuela? ¿Sos abuelita? Soy abuelita, justamente el lunes completé el segundo nieto, tengo a Isabela, ellos viven en Brasil, y ahora tengo a Nicolás, como apenas lunes, 4 días de nacido, Qué divino. está lo más ¿Y tu lindo. hijo que se casó con una Mi hijo latina? casó con una brasileña, Una es que él brasileña. se fue a trabajar en cruceros, ahí anduvo por todo el mundo y ahí la conoció. Entonces decidieron irse a tierra. Y siempre está trabajando con cruceros, pero no en el mar. Y ella trabaja con el consulado norteamericano allá en Brasil. O sea, es que ustedes son unos viajeros. Imagínate que se iba a imaginar Judas Tadeo Corrales que un descendiente de él iba a parar por allá, ¿verdad? Allá anduvo por Finlandia y todos esos lugares, y él tuvo la suerte. Y mira qué interesante. Él tiene unas hermanas postizas, digámoslo así. Yo tengo una amiga que la amo mucho y las chiquillas de ella son como, que por cierto es sobrina de don Paulino Porras. Las chiquillas me dicen tía. Y entonces un día me dice una de ellas, tía, dice, a Wally se le cumplieron los sueños. Y entonces le digo yo, ¿por qué? Me dice, porque él dijo, yo quiero aprender idiomas y viajar por todo el mundo. Y realmente yo esa historia no la sabía. Le digo, pero para mí es nuevo, nunca me dijo eso. O tal vez me lo dijo muy chiquito y yo no lo recordaba. Pero sí se le cumplieron esos sueños, gracias a Dios. Es que de ella, los hijos hay que darles alas, ¿verdad? Sí, No queda más. Somos tiempos muy difíciles. Imagínate, tu papá aquí con esa circunstancia, que es adoptado por una buena familia, se queda aquí y toda su vida hasta que muere aquí. Vos naces aquí, siempre estás aquí, pero de repente viene una generación, Yo tu me fui. único hijo, y vos lo dejas Sí, irse. Sí, sí. Bueno, las circunstancias hicieron que yo lo criara a él un poquito, no desapegado, pero un poquito, porque el papá se lo llevaba para Punta Arenas estando muy pequeñito y viera las cucharas que me hacía cuando yo iba a recogerlo. Y entonces yo digo, no, para estar en ese vaivén él tiene que saber que está con su papá y está con su mamá, pero en realidad siempre estuvo más conmigo, ¿verdad? Pero sí, así fue. Bueno, pero imagínate su sueño allá, tus nietas naciendo en Brasil, quién sabe, tu nieta y tu nieto, quién sabe dónde van a ir a parar, ¿verdad? O sea, es que en la vida no hay nada escrito. Sí. Como no hay nada escrito en esta historia que estamos contando de ese San Carlos, maravilloso. ¿Qué se va a imaginar uno, verdad? ¿A dónde va a parar? Y sí, imagínense que cuando la gente que vino y entró aquí a San Carlos y colonizó, venían buscando tierras, fincas a donde vivir y venían ahí del lado de Grecia, de Palmares y de todas estas zonas. ¿Y qué se iban a imaginar ellos? Que iban a venir aquí y se iban a quedar, porque muchos vinieron como a hacer fincas, pero muchos se quedaron. Hacer denuncios. Exactamente. Sí. Usted sabe que nosotros,
por medio de la iniciativa de Carlos Ugalde, Piedra, el hijo de don Carlos Ugalde, hicimos un programa para los 100 años del Cantón de San Carlos en Radio Santa Clara. Y Carlos sigue con el gusanillo. Fueron 3 o 4 meses de historias y entonces la gente nos llamaba hasta del extranjero y para hablar de la historia. Y la gente se apasiona. ¿Lo hacían por radio? En la radio, sí. En la radio Los San sábados, Carlos. en Radio Santa Clara. En Radio Santa Clara. Sí, nos dieron la oportunidad ahí, que yo nunca trabajé. Yo trabajé en Radio San Carlos y Radio Cima, pero no en Radio Santa Clara. Y esa vez sí. Después con Voz de Mujer también tuve alguna participación ahí. Y era contando las historias, claro. Historias para ser contadas. Historias para ser contadas. Se llamaba, ahí está la página, San Carlos, un siglo de historia en imágenes. Pero a la vez lo llevamos a la radio. Sí, yo sí lo he visto a través del Facebook, ¿verdad? Sí. Como una página, pero no sabía que lo habían llevado a la radio. Sí, lo llevamos a la radio. Fue muy, no, cuando eso no se podía hacer el Facebook Live. Uh-huh. Pero sí hubiera sido muy bonito si se pudiera, porque vieras cómo se emocionó la gente con eso. Y él tiene la idea de que hagamos algo parecido. Pero y ahora ya no es tan fácil, ¿verdad? Claro, claro. Y ahora no Aquí es tan fácil. hay tanta cosa, y es que no sé, bueno, ¿qué pensás vos al respecto? Pero digo yo, qué lástima, porque la cultura de San Carlos es muy rica, pero no tiene apoyo. No. O sea, no hay apoyo para desarrollar esa parte cultural, ¿verdad? Sí. La municipalidad no da ningún tipo de ayuda, de otras Qué instituciones, nada. No, es triste, muy triste que no haya, digamos, yo a veces pienso, la municipalidad de Cañas tiene hasta gente que son premios de cultura popular que salen de ahí, ¿verdad? Porque el alcalde, que es Fernando Mendoza, es un coplero, un rescatador de tradiciones y costumbres, y aquí no hay por dónde la cultura, ¿verdad?, pueda salir adelante. Yo no sé quién está limitando eso, pero puede ser que ya más adelante se pueda lograr, porque es inconcebible que nosotros no tengamos ese apoyo de algo tan valioso, tan rico de nuestro pasado y de nuestra cultura. Bueno, yo desde que llegué aquí hace 20 años, nunca lo he logrado, ni he visto, ni han colaborado. Ha sido un pleito tremendo y nunca ha habido un apoyo para la parte cultural. Pero como vos decís, vendrán otros tiempos y otra gente y tal vez algo se pueda hacer. También digamos que en la parte del Ministerio de Cultura, que también es que aquí hay mucha riqueza cultural. Tantas cosas que hacer, ¿verdad? Aquí hablar, por ejemplo, de una doña Julia González Espinosa, que yo no sé si usted alguna vez habrá Hogar de Paso, el primero. Esas historias deben estar escritas por ahí, en la biblioteca municipal. Sí. Pero yo creo que no hay. Yo lo intenté con las hijas, pero ya, yo creo que ya se me fueron todas. Yo lo intenté. Pero, Olguita, eso, vamos a ver. Cuando yo llegué aquí hace 20 años, yo siempre he estado en el mundo de la cultura y yo lo primero que hice fue irme a la biblioteca para poderme enriquecer. Y no había nada tampoco. No había libros, no había nada. Con un gran amor, porque ahí está Julia, ¿verdad? Que es una persona que siempre todo lo que puede lo jala. Por cierto, González también de apellido, aunque no sabe nada de esa Julia. Sí. Pero no había nada. Había, me acuerdo, 3 cuadernitos, unas cositas así que fueron las que me llevé. Bueno, a partir de ese momento yo siempre luché muchísimo. Y surgen, gracias a Dios, don Chico Galde. Don Chico Galde llega ahí a Superbloque donde yo estoy y me dice, viera que es que yo tengo grabado toda la historia poco a poco de San Carlos, pero yo quisiera ver cómo hago. Le digo, tráigamela. Ahí estaba mi nuera, tráigamela, y mi nuera va a ir levantando. La grabación era un poco difícil de entender. De repente un día me dice, mi hija o mis hijos están levantándome todo eso, y aparece un libro lindísimo. ¿El de los nietos? No, el de... ¿Otro? No, sí, ese es primero. Él dice hablando con los nietos, no es hablando con el público. Después tiene otro que es toda la genealogía con todas las historias, a donde viene toda la historia esta de su mamá, de doña Angélica y otro. Después Alejandro Romero surge con sus historias de la aviación, también riquísimo todos los comentarios. Y tenemos un Norman Rodríguez Chávez con sus 3 libros, que creo que ya por el 4. Y así empezamos a ver un montón de gente. Gerardo Arias tiene como 1000 gotitas del pasado en una bendita computadora que le digo, si se va la computadora se van las 1000 gotitas, ¿verdad? Sí. Entonces, hay mucho escrito. Gerardo escribió la historia de San Carlos en 1300 estrofas, bellísimo. En algún momento don Omar siempre le ha ofrecido imprimirlo. Entonces, con estos últimos años ha surgido mucho en la literatura. Yo sé que, digamos,
que Francisco Rodríguez como sociólogo ya había escrito algo, pero es así, ese sabroso de leer la historia del cuento, y eso va surgiendo como poco a poco, poco a poco. Yo creo que ya la biblioteca tiene bastante, pero ¿por qué no se ha hecho? Era lo que yo hablaba un día con don Edgar Ugalde y algunas otras personas. ¿Por qué no tener nosotros un lugar aquí en San Carlos donde podamos, todos los que tenemos para hacer un libro sobre San Carlos, podamos imprimirlo? O sea, que no tiene que ser 1000 números ni 100, pero es que imprimir es totalmente difícil. Y entonces en algún momento habíamos pensado eso, hacer como un grupo de gente que nos reuniéramos en la biblioteca y que de alguna forma lográramos la impresión de esos libros o hacerlo en forma digital. Pero ¿quién apoya la cultura aquí? No, nadie. Pero Vamos. a mí, yo la otra vez ofrecí digital para la historia de la radio, que yo quiero hacer eso. Pero, y si usted ocupa, póngame, Aceptada. póngame en la lista. Mira, yo estoy escribiendo un libro y supuestamente yo no sé Me cuántos encanta voy por el capítulo número 16, mujer, y cada vez me trabo, ¿verdad? Y yo lo escribo y digamos un capítulo de todo, se lo mando a Katia Vega, que sigue ayudándome mucho, y Katia también está como muy ocupada, entonces después llego y lo vuelvo a... y muchas, bueno, es mucho, es parte de San Carlos, pero es que uno necesita alguien que digite, o sea, alguien que, imagínate, Estoy yo. divino. Ya, estoy fascinada del programa, los 2 programas, imagínense qué maravilla lo que me trajeron. Tenemos que digitar, eso que decís de Julia González, yo tengo fotografías de Julia González, tengo mucha también. historia. Doña Julia González, el primer hogar de paso que hubo aquí, doña Julia tenía una casita ahí por el hospital, y ahí llegaba a parar todo el mundo. Todas las mujeres que venían tierra adentro, que ya iban a parir, o gente enferma, siempre había un campo. Y aquella humildad de esa señora y la pobreza. Y había una olla grande de sopa todo el tiempo para atender a esos. Coloma Guzmán, que vivía en Aguasarcas y no tenía medios, digamos, para estar aquí, entonces iba y estaba allá donde doña Julia también y comía. Dice Coloma que era la olla como que nunca se terminaba. Comía, todo el mundo comía el otro, ya llegaba al colegio, comían, y siempre la olla estaba. Y usted sabe una cosa, Angelita, mi padre junto con otras personas de la comunidad hicieron un parquecito a la entrada de Ciudad Quesada para doña Julia González y para otra señora que era de ahí del barrio, una señora doña Lola. Y de pronto un día, recuerdo ya estaba mi papá en su lecho de enfermo, me dice, nos pidieron, eso era de la Asociación de Desarrollo, nos pidieron permiso para hacer una casita de turismo ahí en la entrada. Y resulta que cogieron la placa de doña Julia y la tiraron allá atrás. Ay, yo no sabía que habían quitado la placa. No, ya yo peleé para que la pusieran. Ajá. Eso hace ya cuando doña Elsie Corrales era diputada. Ajá. Y yo me entero y digo yo, esto es una deshonra para las personas, para la vida de una mujer que fue todo en esta comunidad por los enfermos y por las mujeres que venían a ¿Y eso quién mejorarse. era? La municipalidad la que hizo eso. No sé si la municipalidad tenía que ver con la Cámara de Turismo y en ese entonces era un extranjero que la estaba manejando. Pero yo un día entonces en el programa de los domingos a las 7, le hablé, estaba el ejecutivo municipal en ese entonces y le hablé así directamente. Después de una lucha de 1 año, porque yo luché 1 año junto con otro muchacho para que esa placa se honrara ese nombre de esa gente. Y le dije, yo quisiera que usted me diga quién manda aquí. ¿Los señores de la Cámara de Turismo o ustedes los de la municipalidad? Le dije al ejecutivo y al día siguiente se fue y se colocó la placa. Ahorita están haciendo una remodelación y vi la plaquita, ahí está un poquito para arreglar, pero ahí se mantiene. Ahora vamos a seguir con ese tema. Nos vamos por un momentito y ya regresamos con más de Volvamos a lo Nuestro aquí con nuestra amiga Olga Benavides Hidalgo. Amigos y amigas, continuamos con nuestro programa Volvamos a lo Nuestro, aquí con nuestra amiga Olga Benavides Hidalgo. Olguita, muy querida por todos nosotros, comentando sobre las cosas así, la limpieza que hay que hacer en casa, hay muchísimas cosas, ¿verdad? Esa conversación que podemos tener con una persona que en su comunidad lucha porque las cosas se respeten, porque, bueno, en fin, estamos hablando ahora precisamente de ahí esa esquinita que hay cuando uno entra a San Carlos, ¿verdad? Es una intersección, en esa esquinita que hay una casita
que esa casita, ahí tenía una placa, que yo tengo una foto muy linda, que seguro ahora la están viendo ustedes, a donde está doña Julia González sentada, el padre Sancho y varias personas, donde le está poniendo una placa dedicatoria a ella. Nos cuenta doña Olga que resulta que la plaquita la botaron, agarraron la casita, hicieron lo que les dio la gana, tienen ahí algo de turismo, entonces como que eso no es de nadie y es de todos. ¿Cómo es el asunto? Bueno, en realidad, cuando la Asociación de Desarrollo le dio permiso a la Cámara de Turismo para que hiciera esa casita ahí, que era como para darle la bienvenida a los turistas, decidieron hacer la casa y la placa pasó a segundo plano. Pero entonces hubo que dar una pelea porque no se puede pasar por encima de la memoria de las personas y de las personas que han hecho tantas cosas importantes en nuestra comunidad, como fue doña Julia González y como fue doña Lola, que era también creo que era partera de ahí del barrio Lourdes. Y entonces, a la par de un muchacho Solís, empezamos a pelear y pelear hasta que un día tuve que en un programa públicamente decirle al Ejecutivo Municipal que quién mandaba aquí, que si era él como Ejecutivo Municipal o un extranjero que era el que había mandado tirar la placa por allá. Hoy por hoy la plaquita estaba en su lugar y estoy vigilando, porque están haciendo unas remodelaciones, estoy vigilando, no sé si se les va ¿Y a la ocurrir. casita que sigue sirviendo para algo? Yo no sé, Yo me acuerdo lo haber que estaba visto. sirviendo ahora, oí decir es para que tomen guaro gente ahí en los alrededores, eso Ay, es no lo me que me extraña. dijeron. Y entonces están como cerrando eso. Es porque yo me acuerdo haber visto a Toño Ruiz con una exposición de fotografías muy lindas de Sí, San Carlos sí. en los primeros tiempos. No, bueno, hay que ver que la Asociación de Barrio Lourdes, ¿qué es lo que hace, verdad? También, Sí. porque son los responsables de lo que están haciendo esos ahí. Bueno, yo estoy muy contenta de los nuevos miembros que tiene la Asociación de Desarrollo del Barrio Lourdes, que es mi barrio. Yo no vivo ahí por circunstancias, pero es mi barrio, yo lo amo sobre todas las cosas. Pero los chicos que llegaron ahí, gente nueva, gente con sangre nueva, que los veo trabajando bonito. A mí me gustó mucho un proyecto que tienen. Iban a iniciar con un restaurante típico cuando se vino lo de la pandemia y hasta ahí llegó. Pero sí, el edificio prácticamente ya está. Y es que mira, Y es yo que tengo esperanzas. es un terreno bellísimo, porque Claro, es increíble que es un aquí en San pulmón. Carlos, en el puro corazón, haya un pulmón de varias manzanas que sea propiedad de una asociación. Es increíble, ¿verdad? Sí. Y no es mucho lo que se ha hecho, pero tan bonito para que las familias puedan ir y de veras que van a disfrutar ahí los chiquillos cuando los dejan entrar y aunque sea a jugar bolitas hay un puente, hay una montañita. Sí, yo he hecho varios programitas, es muy lindo. Mira, y otra cosa, ya estamos limpiando la casa, sacando los trapos sucios, voy a aprovecharme. Nos van a meter a la No, cárcel. imagínate, ve, la asociación, la Casa de la Cultura, yo ahí estuve durante 2 años, hace como unos meses me fui de ahí, en la junta directiva. La Casa de la Cultura, un edificio que vale entre 400 y 500 millones, una belleza que se hizo en algún momento en que gente que estaba en el poder político y de todo pudo sacar partidas específicas y hacer toda aquella maravilla. Y al mismo tiempo compran aquellas 83 hectáreas del famoso Tucanito, que se lo compran a los arroyos, y que son bosques preciosos, bosques primarios, que tienen las mayores cantidades de aguas termales. Una cosa extraordinaria. Ahí abandonado, ahí hay una gente que está tratando de hacer algo, una junta directiva que no puede hacer nada porque nunca ha tenido un 5 de colaboración para hacer nada. Entonces es cuando decimos, ¿qué? Vamos a seguir así, impotentes ante las cosas. ¿Dónde está la cultura? ¿Dónde están quienes apoyan eso? ¿Qué es lo que pasa? Es muy triste porque lo primero es lo primero, ¿no? Un lugar tan bello como ese, donde debía explotarse como es debido, y si no se está haciendo, pues qué mal. Es que no, y es que quienes están ahí no pueden hacer nada, es como que vos y yo y 3 o 4 estemos, ¿y qué vamos a hacer nosotros? Si hay que hacer inversiones para poder sacar inversiones, Sí. pero no ha habido como ese amor, ¿verdad? Sancarleño, que con dignidad digan, hacemos esto. Tal vez es que ya no están las personas como don Esteban Benavides ni todo aquel grupo que ya se nos fue. Sí, está faltando más entusiasmo para trabajar algo que realmente podría dar mucho a la comunidad. Y es que es de los sancarleños, porque esas 83 manzanas y la Casa de la Cultura es de los sancarleños. Es de una asociación, se hizo como una asociación privada precisamente para que no cayera en manos de los políticos. Y ahí está, el día que a alguien se le ocurra vende las 83 manzanas. Pero es de ustedes, de los sancarleños. Y nadie hace nada por eso, ahí se va abandonando 83 hectáreas, ¿verdad?
Maravilloso lugar con bosque primario y todo eso. Pero bueno, Qué pesar. eso se llama berrear o arar en el desierto, pero siempre me gusta decir porque de que quede constancia de que hemos luchado mucho y que no hemos tenido ningún apoyo. Vamos a ver, salva a esa gente de la asociación entonces de Barrio Lourdes, que llega un grupo de jóvenes que están con liderazgo y trabajando por su zona. Y ojalá que vean también qué pasó con esa casita que está ahí. Sí, yo le voy a preguntar a los que están ahí en la presidencia y vicepresidencia, que son amigos, a ver si es, porque sí, yo recuerdo cuando mi papá dijo, dimos permiso para que hicieran la casa de turismo, a la mano de Dios, así me dijo papi. Sí, bueno, también allá al lado de la plazoleta había un lugar que era también como algo de turismo, ¿verdad? Un lugar que tienen ahora que venden souvenir y todo eso. Eso también es la municipalidad la que lo maneja. Entonces Sí. que hay muchas cosas que hay que ver realmente cómo es el asunto. Pero bueno, que lo hagan otros, ya nosotros hicimos mucho, ¿verdad? Pero por lo menos el derecho al berreo. Que se entusiasmen los jóvenes, ¿verdad? Claro, sí, para mí es maravilloso. Nosotros ahora estamos trabajando todo lo que es el mundo de los boyeros y estamos poniendo en manos de los jóvenes la tradición boyera, porque son ellos los que tienen que rescatar y son los que la tienen que mostrar. Ya los más viejos, ya la gente cumplió, ya hizo, ya se va retirando. Y los nuevos tienen que hacer las cosas. Sí, claro. Eso, Olguita, ese terreno, esos 83 hectáreas y ese edificio de 400 millones de colones es de los sancarleños. Pues que los jóvenes asuman, por lo menos entusiasmen a los viejos. Bueno, mientras tanto vos levantame texto de todas las cosas que necesito. Sí, con mucho gusto, claro. Claro que sí. Bueno, vamos como redondeando esta conversación. Don Esteban Benavides, el centro de la conversación de este programa, un hombre maravilloso. Carlos, el hermano de Olguita, también muy metido en todo lo que es la comunicación. Hablamos de las voces maravillosas de los sancarleños, de la música. Aquí hay maravillas. Es que, qué lindo. Es ahí donde digo yo, viene don Paulino Porras, que no era de aquí. Si viene de su Naranjo y vaya donde su hermana Pital y después se va a Venecia, después aquí. Fue muy amigo de mi papá. Y mi papá hizo maratónica para traérselo de Estados Unidos. Esa es otra cosa maravillosa. Muere don Paulino, 2 años antes había muerto su esposa, no había dinero y el pueblo dice, vamos a traer su cuerpo que está en New Orleans. Sí. Lo traen y lo entierran. Con todo el amor del mundo, porque el pueblo sancarleño nunca dijo no a todas las peticiones. Siempre fue demasiadamente solidario. Yo recuerdo que yo estaba muy, muy pequeña cuando murió don Paulino y mi papá me llevó a ese funeral. Me llevaba de la mano porque era tanta gente que me podía perder. Y desde eso yo me enamoré de todo lo que tiene que ver con la historia de don Paulino Porras y sus hijos. Recordando también aquí, aprovechando a Henry Porras, tan querido. Y tanto que luchó también. Otro luchador también contra viento y marea. Contra viento y marea. De esos que, bueno, se le negó 20,000 veces las cosas, pero él siguió ahí. Se venía allá desde San José, una persona con problemas de corazón, se venía en bus estaba aquí y su conservatorio que hizo de Bellas Artes junto con la lucha de don Mariano Arquero y Totó, ¿verdad? Es el otro compañero. Totó. Entonces, luchadores contra viento y marea, eso sí que fue tremendo, pero bueno, también se logró muchísimas cosas. Y un día de tantos, pues, nos dejó, se tenía que ir. Y él, cuando su papá murió con 17 años de edad, se hizo cargo de aquella marimba que eran 13 hermanos. Y el pueblo de San Carlos no abandonó a los hermanos, porque ellos no hubo, por dicha que no existía pan ni ese montón de cosas. Sí, pues los hubieran repartido. Sí, los hubieran repartido, ¿verdad? Pero entonces, él con sus 2 hermanas, trabajando en la escuela de enseñanza especial, y ahí con la ayuda de diferentes personas, me acuerdo que la mamá de Manrique Blanco, bueno, me cuentan, ¿verdad? En la tienda esa Zigzag, doña Mélida, les vendía todas las cosas y a pagos. Y esos muchachos iban pagando las camisas de los hermanos, las tienda MB. MB. Entonces, ahí a donde los arroyos les vendían la comida y ellos le pagaban, no era regalada, no, todos ellos lo iban pagando poco a poco. Y ahí estaban todos, como dice, una vez que me contó, y es que me parece que es una anécdota muy linda, que me contó Henry, que de cuando él llegaba siempre a la casa, las hermanas le daban la queja de aquella marimba que había hecho, ¿no? Y entonces era cuando había que, de vez en cuando, un par de nalgadas, y llegó 2 de los gemelos, o 3 de ellos,
Llegaron tarde, después que había llegado Henry, todos mojados y de todo, tardísimo, y entonces Henry agarró la faja y cuando él se iba a pegar, dice, bueno, a ver, ¿y por qué? Dice, no, es que andábamos viendo televisión en la casa de fulano, pero como no podías entrar a las casas a través de la ventana, ellos veían televisión y afuera estaba lloviendo. Sí. Así que venían mi papá, dice Henry que ese día lloró, se fue a donde Jorge Cerdas, se compró un televisor a pagos, pusieron una cobija y se sentaron todos a ver televisión. Qué vida más linda. De esta familia hay que rescatar algo muy interesante, que fue que todos fueron hombres de bien, todos. Ahí usted no puede decir, es que alguno se dedicó a beber licor o a hacer malos tratos. No, no, todos fueron, y la mayoría músicos, porque que yo sepa, los gemelos no creo que eran los que no le hacían mucho a la Ni música. Bernie. Ni Bernie, ¿verdad? Pero todos los demás, y fueron dando una descendencia exquisita en la parte musical. Claro. Y más allá, porque uno como este que estudió, me acuerdo que mi papá me contó que se iba para España a estudiar guitarra clásica, ahorita no recuerdo bien el nombre. Elvis. Sí, Elvis también muy triunfador. Ya es que se nos terminó el tiempo. Mira que va a decirlo, porque Bernie no es de los músicos, pero tiene a su hija Maripaz, que es una violinista extraordinaria. Sí. ¡Qué belleza! Bueno, esas son las historias de este pueblo tan querido. Tantas cosas que hacer. Y Olguita, vos todavía mucho que hacer, ¿verdad? Entonces, sigamos con el derecho al berreo, aunque sea haremos en el desierto. Sí, a mí me gusta a veces berrear. Por lo menos con lo de doña Julia lo ahí logré. Ahí vamos a hacer algo. Bueno, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Seguí siempre invitada cuando querrás, esta es tu casa. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a ustedes y a amigos y amigas. Recuerden, volvamos a lo nuestro. Es un programa hecho con mucho amor para usted y su familia y lo haremos cada vez que podamos en diferentes partes de nuestro hermoso territorio nacional, pero con preferencia aquí en San Carlos.